¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo seminario organizado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Y esta vez entrando ya en uno de los temas que son de la contingencia aquí en Chile, que es el proceso constituyente, y a raíz de el debate, la necesaria reflexión, discusión de este importante hito que estamos viviendo en nuestro país, decidimos en el Programa de Estudios Europeos organizar un seminario para conversar sobre lo que han sido los procesos constituyentes y las constituciones que finalmente dieron lugar a estos procesos en dos países, que es España y es Colombia, y al mismo tiempo ir relacionándolo con lo que nosotros estamos comenzando ya, o que hemos comenzado ya a vivir nuestro propio proceso constituyente con las etapas que ya todos seguramente conocen y que lo más probable es que se profundice más en este seminario. Así es que les agradezco nuevamente su presencia. Recuerden que estamos transmitiendo a través de las cuentas del Programa de Estudios Europeos de Twitter, de Facebook y de YouTube. Y nos pueden hacer sus preguntas, sus consultas durante todo el seminario y así también me van ayudando a ir preguntándoles a nuestros invitados el día de hoy sobre aquello que ustedes quieran saber y sobre las dudas o reflexiones que quieran que nuestros invitados aborden. Y paso inmediatamente a presentar quiénes van a estar hoy día con nosotros. En primer lugar, les presento a la letrada del Tribunal Constitucional de España, Itziar Gómez Fernández, quien es doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad del Estudio de Pisa, a quien agradezco desde ya, señora letrada, el que nos acompañe en el día de hoy y que haya aceptado nuestra invitación. Un gusto, buenas noches desde Madrid, buenas tardes para ustedes. Además, está con nosotros hoy día el profesor Andrés Molano Rojas, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario de Colombia y es catedrático en la Academia Diplomática del mismo país. Profesor Andrés Molano, también muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Paulina, a ustedes por esta invitación y esta oportunidad para compartir experiencias e ideas y respondernos recíprocamente preguntas e inquietudes que no son tan distintas como uno podría creerlos. Gracias, Andrés. Y por último, el profesor Carlos Maturana Toledo, quien es doctor en Derecho de la UNED de España y además es profesor del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Carlos, también gracias por estar en este seminario y por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias al Programa de Estudios Europeos por la invitación y un saludo a nuestros otros panelistas, ya que en parte me siento anfitrión de este evento. Eres anfitrión, Carlos Maturana. Bien, vamos a empezar a conversar. Justamente yo les decía que el objetivo era hablar de lo que son los procesos constituyentes que ha vivido tanto España como Colombia y el que estamos viviendo nosotros en este momento. Entonces, primero quisiera partir porque nos explicaran cuál fue el contexto político que vivió España, Colombia, y cómo podríamos explicar, Carlos, el contexto político que da nacimiento al actual proceso constituyente en Chile. Entonces quisiera partir con la letrada Itziar Gómez para que nos contaras un poco de ese contexto político que vivió España, que para nosotros es muy interesante. Me gustaría comenzar haciendo una observación quizá de carácter previo. Por supuesto que voy a comentar este tema del contexto político de la transición española, pero sí que quiero dejar puesto ya encima de la mesa que hoy y desde hace ya año y medio, 2 años, quizá un poco más, se está planteando en España la necesidad de una revisión constitucional. Es una demanda política, además es una demanda que está
también en la calle, en la ciudadanía. Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas que han planteado esta pregunta ponen de manifiesto que hay un alto porcentaje de nuestra ciudadanía que se ha desapegado de la Constitución y, por tanto, si bien yo puedo hablar de la Constitución del 78, voy a hablar de la Constitución del 78, de la transición en aquel momento, creo que es leal con el debate poner de manifiesto que quizás deberíamos estar pensando en una nueva transición, en una reforma constitucional o quizá en un proceso constituyente. No sé el alcance, digamos, de esa reforma a dónde nos llevaría. Si hablar de una refundación del Estado. También os digo que la situación política actual, por más que en la ciudadanía haya una demanda de reformas estructurales, la situación política actual, desde luego, no ayuda a ello. Bien, dicho esto, ¿qué sucede en el año 1978? O mejor dicho, ¿qué sucede antes del año 1978, que es el año en el que se aprueba la vigente Constitución española? El contexto político creo que es más o menos conocido. En noviembre del año 1975 muere el dictador Franco, que, como se dice en España, había dejado todo atado y bien atado, es decir, había dejado el sistema político subsiguiente medianamente establecido, solo que se dan unas circunstancias políticas, una presión de la Unión, de lo que entonces eran las comunidades europeas, una presión del contexto europeo y un estado de situación de algunos partidos políticos que estaban pidiendo la legalización, una especie de fuerzas confluyentes que hacen que se inicie este procedimiento de transición política que fue bastante largo, desde el año 75 hasta finales, desde noviembre del 75 hasta finales del 1978, que se aprueba la Constitución. El proceso constituyente, el procedimiento de elaboración de la Constitución vivió varias fases, por tanto estamos hablando de 3 años en los que se fueron progresivamente realizando una serie de reformas hasta llegar a la redacción del texto constitucional, que duró prácticamente 1 año y medio, en sede ya de Cortes Constituyentes. Lo primero de todo este procedimiento fue la legalización de los partidos políticos que estaban en la clandestinidad. No podemos olvidar, obviamente, que veníamos de una dictadura. Últimamente se está volviendo a cuestionar la historia de si aquello fue por algunos partidos políticos del espectro de la extrema derecha, de si aquello de los últimos años del franquismo era dictadura o no lo era, o si ya era un gobierno medianamente. Era una dictadura y lo fue hasta que murió el dictador, e incluso después seguimos todavía en una dictadura organizada sobre la base de unas leyes medianamente formalmente legítimas, pero que no habían sido aprobadas democráticamente y, por tanto, no pueden ser categorizadas como una democracia en ningún caso. Como decía, hubo legalización de los partidos que estaban en la clandestinidad. El Partido Comunista fue el último de ellos. Después hubo una ronda de contactos entre los partidos políticos que tenían representación parlamentaria y los que no los tenían, y se elaboró lo que se llama la Ley para la Reforma Política, que era la ley que permitía una convocatoria de elecciones libres en la que ya hubiera una participación plena de todos los partidos que estaban en aquel momento ya en el espectro. Esas elecciones convocadas con arreglo a esa norma dieron lugar a unas Cortes constituyentes, a un Congreso y a un Senado, cuya finalidad fundamental era elaborar el texto de la Constitución y, obviamente, algunas otras leyes que en paralelo se fueron elaborando para acompañar la redacción, la nueva estructura constitucional del Estado. El proceso de elaboración fue lento y complejo. El Congreso de los Diputados era quien tenía la iniciativa, 350 diputados eran los que componían aquella Cámara, de los cuales menos de un 10% eran diputadas. Por cierto, me parece que esto es un dato que también hay que tener en cuenta si hablamos de la participación, representatividad y legitimidad de quienes formaban las Cortes Constituyentes en aquel momento. Eran apenas 26 diputadas y menos senadoras todavía. Pues bien, esas Cortes, el Congreso de los Diputados nombra una comisión, los padres de la Constitución, no había ninguna mujer, y esas 7 personas, representantes de los distintos partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, elaboran un primer borrador que luego pasa por comisión en el Congreso de los Diputados, pleno del Congreso de los Diputados, comisión en el Senado, pleno
en el Senado. Como el texto que sale del Congreso y el que sale del Senado no son idénticos, hay una comisión mixta que elabora un texto unificado que pasa de nuevo a votación de ambas cámaras y ya con el texto definitivo se pasa al referéndum de ratificación constitucional en el que por amplia mayoría fue aprobado el texto de la Constitución. Muy rápidamente expuesto, ese sería un poco el contexto y el procedimiento de la elaboración de la Constitución. Hoy decimos que aquella Constitución fue una Constitución consensuada, que es una Constitución abierta, y yo añadiría que es una Constitución hiperrígida de facto y además es una Constitución con ciertos tintes mitológicos, y eso explico por qué le doy estos calificativos. Fue consensuada porque se pone de manifiesto en el texto de la Constitución que hubo mucha transacción política, todo el mundo cedió, nadie lo ganó todo y nadie lo perdió todo. Es decir, desde la derecha, la izquierda, el centro, se llegó a soluciones de consenso sobre algunos temas que eran sumamente problemáticos y por eso a veces la Constitución española resulta un poco contradictoria en sus propios términos, ¿no? hacia el interno, si lo podríamos decir así. Es una Constitución abierta porque algunos temas no quedaron resueltos. Ahí donde el consenso no fue posible, se redactaron fórmulas muy amplias que luego han dado lugar a mucha litigiosidad constitucional. El Tribunal ha debido intervenir muchas veces, por ejemplo, para definir el Estatuto de las Personas Extranjeras o para definir el alcance del derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, y esto es muy, muy importante para entender lo que pasa ahora en la política española, se dejó extremadamente abierto el tema de la organización territorial del poder, de la organización territorial del Estado. El título 8º de la Constitución que habla de esto es muy abierto, daba posibilidad de hacer muchas cosas y hoy nos damos cuenta de que ha quedado totalmente obsoleto. Es hiperrígida porque en la práctica no la hemos podido modificar más que en 2 ocasiones, muy puntuales y con temas muy de contexto de la Unión Europea y digo yo que es mitológica porque se ha generado un mito sociopolítico en torno a la Constitución del 78 en el que muy favorecido por las élites políticas que participaron en aquel procedimiento y muy seguido por las élites académicas que todavía, sobre todo los constitucionalistas, ¿no? que todavía sostienen que es la Constitución la mejor que hemos tenido en la historia de España, no lo voy a poner ahora en duda, pero sin duda alguna que haya sido la mejor, la que nos ha permitido más tiempo de estabilidad y que haya respondido a los problemas políticos del año 78 no significa necesariamente que esté respondiendo bien a la situación y a los problemas políticos del año 2020. Así que creo que con unas pinceladas así muy rápidas, pero espero que haya quedado más o menos claro qué es lo que pasó, cómo llegamos al texto y qué es lo que está pasando un poquito actualmente. Muchas gracias, o sea, quedó muy claro y seguramente Carlos algo comentará, que no es bastante familiar muchas de las cosas que tú señalas en el caso chileno y reafirmo un poco eso que hablas tú del mito, porque siempre se hace mención, por lo menos aquí en Chile, bueno, a la Constitución del 78 de España, es un referente evidentemente en la discusión también. Así es que gracias por esta primeras pinceladas respecto a lo que es la realidad constitucional y el contexto y proceso de España. Ahora le pediría a Andrés Molano que nos explicara cómo ha sido el proceso, qué características ha tenido constituyente en Colombia. Porque también en la discusión que se ha dado aquí en Chile, se habla mucho del proceso constituyente de los años 90 de Colombia y quisiéramos saber un poco más del contexto político que da lugar a esa constitución, al referéndum y bueno, y lo que vivió Colombia también para llegar a su texto constitucional. Profesor. Gracias, Paulina. Yo quisiera dividir esta primera presentación en 2 momentos. El primer momento yo lo llamaría el de los antecedentes de la trayectoria constitucional colombiana y el segundo, el propiamente relativo al contexto político en el cual se produce el proceso constituyente que dio lugar a la Constitución de 1991. Permítanme entonces empezar haciendo referencia a esa trayectoria constitucional colombiana, porque la Constitución de 1991 es sucesora de una Constitución adoptada en 1886, la Constitución más longeva de la historia constitucional colombiana,
105 años de vigencia de esa constitución y también una de las constituciones más longevas en el contexto latinoamericano, lo cual no es poco si uno lo mira en perspectiva comparada. Es en sus orígenes una constitución decimonónica, como no podría ser de otra manera, pero es una constitución que en sus más de 100 años de vigencia mostró una enorme capacidad de adaptación ya desde el comienzo de esa trayectoria histórica. La primera gran reforma de esa constitución tiene lugar en 1910 y ya se incorporó ahí una innovación constitucional, uno de los aportes más importantes del derecho constitucional colombiano al constitucionalismo en general, que es la acción pública de inconstitucionalidad abierta a que cualquier ciudadano pudiera solicitar la revisión de una ley ante la sala constitucional en ese momento de la Corte Suprema de Justicia. Esa capacidad de adaptación le permitió posteriormente a esta constitución, que repito, en sus orígenes era tremendamente decimonónica porque era hija del constitucionalismo del siglo XIX, adaptarse a nuevas realidades. Por ejemplo, en 1936 incorporó conceptos del Estado social en el marco constitucional colombiano. En 1936, por ejemplo, se incorpora la idea de que la propiedad no solo es un derecho, sino que es, decía la Constitución, una función social. Y más adelante, después del momento de dictadura que tuvo Colombia entre 1953 y 1957, y este es un dato también importante, ese momento de dictadura, aunque interrumpió en algunos aspectos la vigencia de la Constitución, no supuso un cambio constitucional, es decir, la dictadura no generó su propia Constitución y después de la dictadura la Constitución siguió siendo la misma que la previa a la dictadura. Esa transición hacia la democracia se realizó a través de una adaptación constitucional, algo que los colombianos conocemos como Frente Nacional, un acuerdo consociacional que hoy nos parecería muy poco democrático porque repartió el poder entre los dos partidos políticos históricos del país, pero que en su momento le dio cierta estabilidad institucional a la nación. Entonces es una constitución longeva que ha permitido un desarrollo institucional sostenido en el tiempo, que se ha adaptado a nuevas circunstancias, una constitución antifrágil también que resiste a ese momento de dictadura, a esa dictadura que experimenta Colombia a mediados del siglo XX. Pero a pesar de esas virtudes, a finales de los años 80 ya empieza a experimentarse una suerte de agotamiento y se abre un escenario que yo llamaría de crisis y oportunidad que va a conducir hacia el momento constituyente de 1991. Ese instante de crisis y de oportunidad tiene unas características que yo quisiera compartir y subrayar con ustedes. La primera es que es el resultado de una gran convergencia nacional sobre la necesidad de una reforma constitucional. Y cuando digo una convergencia, me refiero no solo a la coincidencia en ello de sectores políticos, sino también de la ciudadanía, que va a jugar un papel fundamental en el proceso constituyente, ¿no? Esa convergencia viene unida a una situación de crisis también, debido a la violencia relacionada sobre todo con el narcotráfico. Tuvimos un momento crítico justo en el tránsito de la década del 80 al 90, pero también un momento de expectativa generado por la conclusión de un proceso de paz con una de las guerrillas colombianas, el M-19, que se desmoviliza y se integra a la vida democrática. Esa necesidad, esas expectativas, esa situación de crisis abrió el camino hacia un proceso constituyente que se tradujo finalmente en una serie de expresiones ciudadanas no previstas en la Constitución. Unas expresiones ciudadanas que exigían la convocatoria de un órgano especial distinto del Congreso para la reforma de la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida 70 miembros en diciembre de 1990 y sesionó hasta julio de 1991 cuando se adoptó esa nueva Constitución de Colombia.
Gracias, muchas gracias, Andrés, por este muy buen resumen también del contexto político y cómo se llega a la Constitución en Colombia. Al profesor Carlos Maturana, dentro de lo que ha sido el proceso en Chile, también cómo explicarles a las personas que no sean chilenas y también a nuestros colegas que nos están escuchando, ¿cuál ha sido nuestro propio contexto? ¿Cómo podríamos explicar el actual contexto político que lleva a este proceso constituyente en Chile? ¿Y cómo ves tú ciertas similitudes con lo que ya nos han comentado o diferencias con lo que ya nos han comentado los anteriores panelistas? Bien, muchas gracias, Paulina. Y precisamente me voy a valer de lo que han expuesto Andrés e Itziar antes que yo, para destacar dos diferencias que creo que de alguna manera marcan el contexto en que estamos, ¿no? Lo primero, la Constitución chilena no es el resultado o producto de un proceso de transición de la dictadura a la democracia. Por el contrario, es el vehículo que impone la dictadura y que encauza el proceso de transición. Eso es el camino que seguimos desde el plebiscito del 5 de octubre de 1988, por poner un hito relevante, hasta la elección presidencial del expresidente Elwin, está todo diseñado en la Constitución, no se cambió ni una coma de ese proceso. De tal manera que no es la Constitución de la democracia, sino que sigue siendo la Constitución de la dictadura. Y eso es un dato, en mi opinión, bastante relevante para entender el contexto. Y lo segundo, y a diferencia de lo que ocurre en Colombia, la Constitución de 1980 efectivamente significa una ruptura respecto del modelo constitucional previo, que es el de la Carta de 1925. La dictadura en ese sentido es refundacional. Lo que hace es generar una nueva Carta Constitucional con un contenido muy fuertemente ideológico y yo diría esencialmente distinto del esquema de la democracia liberal tradicional que consagraba la Carta del 25. Entonces, ahí ya tenemos un contexto que es bastante diferente. Estamos hablando, ¿cierto?, de un proceso de transición que se inicia con el plebiscito en lo puntual, digamos, lo que nos interesa, con el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y que después va a la elección presidencial de 1989 para iniciar formalmente el gobierno de Patricio Aylwin en el 11 de marzo de 1990. Ahora, en un primer momento histórico, incluso en la etapa final de la dictadura y en el primer tiempo de la transición, el impulso constituyente yo diría que era bastante fuerte. La necesidad, la conveniencia de dotarnos de una nueva constitución íntegramente democrática era un tema que estaba presente en la discusión política. Sin embargo, no estaban los quórum para alcanzar un acuerdo constitucional. Los partidos de derecha, y en esa época muy identificados con la dictadura, nunca aceptaron incorporar o iniciar un proceso constituyente nuevo. A lo más, incluso la propia dictadura lo que hizo fue consensuar ciertas reformas. La primera, la del año 1989, lo que hace es ajustar mínimamente el sistema constitucional chileno a una base democrática. Mínimamente digo, porque siguen subsistiendo una serie de instituciones que se van eliminando solo con el transcurso del tiempo. Luego de eso, hay muchos intentos, ¿cierto?, de modificación constitucional, pero pocos prosperan. Hay yo diría un segundo hito relevante, tengo que sintetizar por razones de tiempo, que se da en el gobierno del expresidente Lagos. En el gobierno del expresidente Lagos, en el año 2005 específicamente, se dicta una segunda gran ley de reforma constitucional. Nuevamente hay más de 50 modificaciones puntuales al texto, al extremo que el presidente Lagos sostiene en su momento que esta constitución ya es una constitución democrática y en segundo lugar es un punto de partida, de unión de los chilenos para los efectos de un cauce institucional compartido. La Constitución de 1980 tiene desde el año 89 en adelante 51 reformas, de las cuales 43
más o menos, corresponden a la etapa previa de las movilizaciones sociales que vivimos en el año 2019, perdón, de octubre del 2019. Por lo tanto, en realidad, y después del año 2005 se siguió modificando. Por lo tanto, esta constitución no tiene un grado de consenso. Lo que se ha hecho fundamentalmente, y resumo en un minuto, lo que se ha hecho fundamentalmente es adecuar el esquema constitucional a lo que existía previamente, mejorado en algunos aspectos. Pero no hemos abordado dos temas que para mí son relevantes. Primero, ¿cuál es el pacto social que hoy día queremos? Y segundo, cómo reflejamos los fenómenos nuevos que se dan en el derecho y en la sociedad en un texto constitucional, como por ejemplo el tema de la descentralización política. Ahora, todo eso nos llevó al año 2019. Chile tiene, yo diría, una situación de conflicto social episódico, pero de alta intensidad. No son tanto los momentos en que a nivel nacional se entra este conflicto, pero son de fuerte intensidad. Y el 2019 hubo una situación de conflicto social agudísima, que finalmente lleva a un pacto, se llamó por la paz y la nueva constitución, que sienta las bases para iniciar el proceso constituyente actual, a lo cual no me voy a referir porque no me da el tiempo en este momento. A eso agregaría yo dos cosas. La situación de pandemia. El plebiscito lo tenemos, el plebiscito de entrada, es decir, para decidir si queremos o no una nueva constitución, lo tenemos el 25 de octubre próximo. Necesitamos un poquito más de un mes. Y estamos en situación de pandemia en algunas comunas, incluso comunas. Estamos nosotros en Concepción, estamos con cuarentena, la prohibición absoluta de salir. Es difícil hacer un debate político de esta envergadura en esas condiciones. Y el segundo punto que es necesario también tener presente es que el sistema de partidos, y esto lo voy a dejar pendiente, ha cambiado mucho entre el inicio de la transición y lo que estamos viendo hoy día. Muchas gracias, Paulina, y disculpa que me pasara unos segundos segundos en realidad del tiempo. No, está perfecto, Carlos. Vamos a hacer una segunda ronda de preguntas. Yo voy a ir tomando algunas de las que ya nos han llegado, se las voy a ir dirigiendo para aquellos que ya están con nombre, ya están dirigidas las preguntas, para ahondar un poco más de lo que han planteado en la primera vuelta. Además, les pido a aquellos que estén viendo nuestro seminario que las preguntas ojalá las hagan dirigidas, porque también nos facilita mucho más el debate y a quién específicamente va la pregunta. Quiero hacer una pregunta, en primer lugar, a la profesora, por acá tenemos, a la profesora Itziar. Javier Sepúlveda pregunta, y está relacionado con algo también que tú habías señalado como característica de la Constitución, señala que la Constitución española es abierta en torno al tema territorial. ¿Le ha favorecido el estado de las autonomías a España o debe avanzar a un federalismo? Ya señalabas algo, adelantabas algo respecto a que hay sectores que quieren modificar la Constitución en España. ¿Está vinculado con esta pregunta? ¿Hay otros aspectos que también se quieran cambiar en la Constitución española por parte de sectores más o menos, digamos, grandes? Porque si es por querer modificar, cada uno puede tener alguna opinión particular. Pero así como movimientos fuertes. Sí. Creo que sería bueno quizá un poquito de contexto más, que me va a permitir además hacer una pregunta a los otros colegas, ¿no? La cuestión es que en la Constitución española lo que hace con el tema de la organización territorial del poder es establecer una hoja de ruta. Lo que dice es qué tendrán que hacer los territorios si quieren acceder a una situación de autonomía política y describe una serie de procedimientos. Entonces, el título 8 de la Constitución establece esos caminos, esos itinerarios, cuáles son las competencias en las que se puede quedar el Estado, con cuáles las comunidades autónomas, en fin. La cuestión es que hoy esos caminos ya se han transitado. O sea, hoy cualquiera que se lea el título 8 de la Constitución española no comprende nada si no conoce el sistema, porque hoy todo eso ya ha quedado superado. Hoy, cómo se reparte el poder en España no nos lo dice la Constitución, nos lo dicen fundamentalmente los estatutos de autonomía. Estoy exagerando un poco, pero es para comprender. O sea, no se entiende solo
leyendo la Constitución, hay que leerlo con los estatutos de autonomía, que en el fondo son casi también normas fundacionales de las comunidades autónomas. ¿El estado de las autonomías ha beneficiado a España? Ese análisis político es muy complicado de hacer. Yo creo que ha hecho, o sea, el estado de las autonomías ha hecho de España lo que España es hoy. Entonces el balance es mucho más grande. España hoy es un país democrático, es un país que funciona, que se gestiona bien. O me lo preguntan hoy que estoy en Madrid y que no sabemos qué es lo que pasa con la situación de confinamiento, con lo cual hoy les diría que no, pero exagerando un poco también, ¿no? Se reconocen las particularidades de nacionalidades y regiones, lo cual permite que la ciudadanía de esas nacionalidades y regiones se sienta cómoda en los territorios que están, se reconozca su lengua, sus identidades, etcétera. Yo creo que sí. O sea, yo hago un balance positivo de la descentralización territorial, muy positivo, aunque creo que tiene sombras, indudablemente. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un problema, una conflictividad territorial fuerte generada en Cataluña, o mejor dicho, generada por los independentismos catalanes, porque Cataluña es mucho más amplia y no hay tampoco una unidad de criterio en Cataluña. Obviamente allí, más que en ningún otro sitio de España, hay una división brutal sobre cuál es el paso siguiente a adoptar, ¿no? Entonces, si la pregunta es si la reforma de la Constitución española o una eventual reforma tendría que llevarnos a la modificación del sistema y pasar de un Estado de las autonomías a un Estado federal, yo a la persona que me ha hecho la pregunta le pediría que me explicase cuál es la diferencia. Porque desde el punto de vista teórico la podemos analizar, pero desde el punto de vista práctico no acabo de ver que el tránsito, más que nominal, más que lo que tiene de discurso político, de un estado de las autonomías tan descentralizado como el que tenemos ahora, a un estado que llamemos federal, supusiera un cambio sustancial en la gestión de las políticas públicas y el reparto de poder. No sé si me estoy explicando. Otra cosa es el discurso, otra cosa es la construcción política, otra cosa es que con ese cambio se pudiera sentir cómoda una parte del independentismo catalán. No lo sé, habría que planteárselo, pero es verdad que es uno de los temas que están encima de la mesa, pero no es el único. Se empieza de verdad a extender la idea de que es necesario modificar la Constitución, por supuesto, a raíz de la crisis con el independentismo catalán, pero también de la crisis económica del año 2010. Y por supuesto que los movimientos sociales y que la amplia mayoría de la ciudadanía, cuando está hablando de reforma constitucional, está hablando además de llevar a la Constitución o tratar de otra manera en la Constitución derechos sociales. Está el movimiento feminista que habla de la necesidad de llevar a la mujer como sujeto político a la Constitución. No estamos en la Constitución, no se nos nombra, no están los derechos reproductivos, no está el derecho al divorcio, no está... O sea, hay un montón de cosas que faltan y que se han ido consolidando. O sea, no es solo el problema territorial, es el desapego con el texto constitucional. Es que, y hablabais de eso antes, es que ¿qué pacto constituyente queremos ahora? ¿Cuáles son los problemas hoy de nuestra sociedad? Que a lo mejor no eran los del año 1978, que a lo mejor no son los del año 1990 en Colombia, etcétera, etcétera. O sea, hoy, ¿qué pacto constitucional está demandando la ciudadanía? Porque a lo mejor hoy necesitamos una corona. Este es otro de los grandes temas últimamente. ¿Necesitamos la monarquía? ¿No necesitamos la monarquía? ¿Hemos superado ya ese apego a la monarquía? O sea, son muchos los temas que están encima de la mesa, lo que me lleva a la cuestión que quería plantear a mis colegas. ¿Es posible un consenso que surge de un momento de conflicto político? ¿Es posible llegar a un consenso en una situación de movimientos sociales como la que lleva viviendo Chile? O sea, hay que esperar, o lo replanteo, hay que esperar a llegar a ese estallido social, a esa conflictividad social para adoptar la decisión de tomar un camino constituyente. ¿No habrá que hacerlo antes? No estoy diciendo que en Chile lo tuvieran que haber hecho antes, casi me lo estoy preguntando a mí. O sea, antes de llegar a una situación como la que se está viviendo en Chile, de movilizaciones sociales, en algunos casos violentas, no tendríamos que ponernos a hacer esto antes, porque no sé si ese es el mejor contexto para llegar al consenso. Esa es en realidad la pregunta. El mejor contexto para llegar al consenso es... del otro lado me dirían, bueno, es que si no se monta este lío que se ha montado en Chile, si no tenemos este momento, digamos, de efervescencia social, los grupos parlamentarios, los partidos políticos, quien tiene finalmente que tomar la iniciativa no se mueve, que ese es el temor que yo tengo. O sea, si tú no ves el estallido en la calle, tu partido político no te pones las pilas, si me permites la expresión, para en el Parlamento
mover esto, ¿no? Entonces, he contestado y he preguntado, si me permitís. No, excelente. Y le paso la palabra inmediatamente a Carlos para que conteste a la pregunta que en realidad nos hacemos muchos, y lo hemos conversado muchísimo con Carlos también nosotros, a la pregunta que hace justamente Itzhak, que ¿es necesario llegar a un estallido con brotes de violencia o se debieron haber dado las condiciones antes y esas condiciones, ¿cuáles? Porque es cierto que a veces las demandas están, pero la clase política no se mueve. ¿Qué opinas, Carlos? A ver, claramente uno no elige la circunstancia histórica en que se dan este tipo de procesos. Por lo tanto, claro, desde lo óptimo uno pudiera pensar un escenario distinto. Sin embargo, yo creo que en el caso chileno hay dos elementos que marcan muy fuertemente el tema. Uno, creo que las élites políticas en algún momento, sobre todo a partir del año 2005, ya abandonaron la idea de una nueva constitución y se conformaron con la idea de la constitución de 1980 reformada, ajustada un poco a lo que era la democracia tradicional en Chile. De hecho, se intentó levantar el discurso que ya no era la constitución de Pinochet, sino que era la constitución de Lagos. Lo que ustedes entenderán, no tuvo ningún resultado, ningún sentido. No le hizo sentido a la ciudad. ¿Es necesario llegar? Entonces, después, en la elección del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se planteó la idea en la campaña de una nueva constitución. Y se hizo un proceso altamente participativo que fue extraordinariamente muy pacífico y muy participativo, y que termina con una constitución redactada a la carrera en los últimos tiempos de su gobierno, mala además desde el punto de vista del contenido, quien la haya leído se da cuenta sin mucha discusión, que se envía al Congreso y ahí está durmiendo el sueño de los justos o de los injustos, si ustedes quieran. Es decir, fue un proceso que desde el punto de vista ciudadano tuvo mucha adhesión, pero que no tuvo una conclusión. Entonces, insisto, hay un primer punto que es que las élites políticas, y no hablo solo de la derecha, estoy hablando en general de las élites políticas, abandonan la idea del cambio constitucional y se conforman de alguna manera con una constitución del 80 reformada. Y lo segundo, que es un dato que creo que no es propio nuestro, la desafección que hay de la ciudadanía respecto de los gobernantes en todo nivel es espantosa. Es decir, en un momento álgido, en enero del 2020, estábamos todavía ahí en el tema del conflicto social, los niveles de apoyo de la institucionalidad democrática eran bajísimos. Los partidos políticos un 2%, el Congreso un 5%, el gobierno un 8%. Entonces hay dos elementos. La ciudadanía no se siente representada, hay una crisis de representación, no se siente representada por las élites dirigentes. Y segundo, percibe que la Constitución es un texto que no le da solución a los problemas actuales. Además, porque tenemos entre medio actuaciones de órganos como el Tribunal Constitucional que hacen complejo el manejo de la situación. Por lo tanto, entendiendo que nosotros no podemos elegir las condiciones, yo creo que en este momento el inicio del proceso constituyente se detona por las movilizaciones sociales. No hablo por la violencia social, hablo por las movilizaciones sociales que fueron mucho más que los hechos de violencia. Se detona. Si no hubiese habido ese detonante, creo que hoy día no estaríamos a puertas de un proceso, de un plebiscito constituyente. Gracias, Carlos. Aquí hay una pregunta para Andrés. Pregunta Víctor Hugo Montalva. Según su parecer, ¿el procedimiento de asamblea constituyente le permite mayor validación a su constitución? Bien, Víctor Hugo. Cuando yo trataba de reconstruir el contexto en el cual se creó la situación constituyente del 91, de la cual se derivó el proceso constituyente que nos llevó a ese resultado constitucional, señalaba cómo había una convergencia entre distintos actores en torno a la necesidad de reforma. Pero esa convergencia no fue una luna de miel. Antes de llegar a la Constitución del 91, el gobierno del presidente Barco presenta al Congreso un proyecto de reforma constitucional y tiene que retirarlo porque se introduce el narcotráfico. El narcotráfico intenta influir al Congreso para introducir en esa reforma constitucional
la prohibición de la extradición de nacionales. Es decir, hay unos juegos de poder que perturban esa convergencia relativa en torno a la necesidad de llegar a una reforma constitucional. Y luego fue necesario construir acuerdos entre distintos sectores políticos, no solo para llegar a la Constitución del 91, sino para establecer los términos de su desarrollo posterior inmediato. Y aquí hay un dato que es bien interesante. La primera manifestación democrática a favor de esa reforma constitucional se llamó la séptima papeleta. Hay unas elecciones en marzo de 1990, se elegían a los miembros del Congreso, había también en la perspectiva una elección presidencial, y los movimientos ciudadanos proponen que cada ciudadano espontáneamente introduzca en su voto una séptima papeleta que solicita, que pide la convocatoria, la reunión de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese fue el primer momento democrático, digamos, electoral de manifestación de la ciudadanía. Ante ese hecho político, que no jurídico, porque la Constitución anterior no permitía las reformas a través de una Asamblea Constituyente, solo el Congreso podía reformarlas. ¿Sí? Se decide, con el cambio de gobierno, convocar una Asamblea Constitucional. Mira la diferencia del término, Víctor Hugo. No se empieza con una Asamblea Constituyente, sino con una Asamblea Constitucional, con un temario limitado y con unas competencias en el marco de la Constitución anterior. Pero ante esa decisión, digamos, normativa, además se hace a través de un decreto del presidente en el marco de un estado de excepción, del estado de sitio, que es otra particularidad de este proceso. La Corte Suprema de Justicia interviene y dice, no, la nación habló, y como la nación es depositaria de la soberanía, la asamblea no puede ser constitucional, sino que tiene que ser constituyente, porque eso es lo que había pedido la ciudadanía en su primera manifestación democrática, dense cuenta, informal, no prevista en la Constitución, no convocada explícitamente por los órganos del Estado. Y ahí se transforma la asamblea constitucional en una asamblea constituyente. Las elecciones para esa asamblea constituyente, y con esto voy redondeando la idea, y ya verás, Víctor, por qué ha sido necesario hacer todo este recorrido. Las elecciones para esa Asamblea Nacional Constituyente son una de las elecciones con mayor nivel de abstención en la historia de Colombia. Colombia es un país abstencionista, generalmente, pero en las elecciones que condujeron a la conformación de la Asamblea Constituyente, no participó sino el 30% del censo electoral, es decir, la abstención fue del 70%. Paradójicamente, eso no llevó a un cuestionamiento de la Asamblea Constituyente. Y es un detalle que me parece interesante. Es decir, el país, más allá del resultado electoral, se involucró en el camino y el proceso constituyente, y al final ese resultado, que fue la Constitución de 1991, gozó de una enorme legitimidad para la ciudadanía, y nunca nadie, digamos, entró a cuestionar ese origen de la Constitución. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante lo que nos comentas. Una pregunta para la profesora Itzia. Nos pregunta Roberto Suárez, comentó que la Constitución de España es rígida y tal vez no adecuada a los tiempos de hoy. ¿Puede significar eso que España se transforme en república como en 1931? Yo soy constitucionalista positivista. La predicción constitucional trato de evitarla porque puedes meter la pata con facilidad. No, cuando quiero decir que es rígida, quiero decir que para abordar los problemas que están encima de la mesa y a los que me he referido antes, corona, nacionalidades y regiones, reconocimiento de las nacionalidades y regiones más allá de lo que está ahora previsto, y derechos fundamentales, fundamentalmente derechos sociales, para abordar cualquiera de esos temas es necesario un procedimiento muy complejo que supone la disolución de las cámaras, la convocatoria de unas nuevas elecciones
quedarían como resultado una nueva cámara que podríamos denominar como, o unas nuevas cámaras que podríamos denominar como cámaras constituyentes. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier gobierno o cualquier parlamento que decida llevar a cabo una iniciativa de reforma está abocado a su desaparición. Porque quiere decir que llevado a cabo el procedimiento, se disuelve la cámara, esa cámara desaparece y hay que esperar a ver a lo que pasa en las elecciones. Entonces, a eso me refiero con que el procedimiento es rígido, pero hay mucha discusión sobre si es posible modificar el procedimiento de reforma a través de un sistema simplificado para saltarse, digamos, ese procedimiento previamente previsto y hacerlo más flexible. No voy a entrar en esta discusión, que es muy interesante, pero que quizás es demasiado técnica para este momento. Lo que ya no creo, o no me parece muy fácil, es pensar que podamos tener una situación como la del año 1931. Por supuesto, el contexto europeo era otro, el contexto de entre guerras era otro, el contexto, también la situación política española era otra. Se me hace difícil pensar en eso. Ahora, lo que me preocupa es que los momentos constituyentes no los elegimos, ahí puedo estar de acuerdo con Carlos, pero los podemos forzar. Es decir, si sabemos que existe una situación, o sea, una demanda en la ciudadanía que pide esto, si en la academia existe la convicción de que la reforma es necesaria para que la Constitución no pierda más legitimidad, si sabemos que el Tribunal Constitucional en España, por ejemplo, tiene un problema efectivamente de legitimidad porque está debiendo resolver cuestiones que seguramente sean más propias de un poder constituyente, etcétera, etcétera. Es decir, si se da este caldo de cultivo, quizá habría que conseguir convencer a los partidos políticos, o sea, tendría que este caldo de cultivo, este estado de opinión, este estado de espíritu que dirían los franceses, tendría que calar en las fuerzas políticas, porque a mí lo que me preocupa es que tengamos que llegar a un estallido social para hacer lo que hoy sabemos que es necesario hacer. A mí eso es lo que me resulta sumamente perturbador, ¿no? Como constitucionalista. Yo estoy convencida de la fuerza normativa de la Constitución, estoy convencida de que la Constitución española del 78 es fundamental para que España llegue a ser lo que ha sido hoy, pero también estoy convencida de que está viejita, digamos, de que ha perdido parte de su fuerza vinculante mitológica, digamos, de esa naturaleza, digamos, de norma fundacional y eso estoy convencida de que lo ha perdido en gran medida y eso creo que hay que recuperarlo mediante una reforma, una refundación. Yo espero que no lleguemos a la situación de la primera, de que nos llevó a la Segunda República, pero bueno, aquel proceso constituyente fue fantástico en muchos temas, o sea, se abordaron en aquella Constitución de la Segunda República muchos temas que no se consiguieron resolver en la del 78, ¿no? O sea, que por ese lado tiene sus cosas positivas también aquel proceso, pero me parece que la situación de crisis política y sobre todo lo que vino después, obviamente, es que no quiero ni imaginarme la reproducción de aquella situación. Gracias. Una pregunta para Carlos. Pregunta Manuel Muñoz. ¿Es un peligro para la democracia el tener una constitución marcada por las minorías, es decir, con los resabios de una dictadura que culturalmente aún ama a la derecha y el empresariado? No sé si es un peligro o no, es una evaluación un poco más compleja. Pero esto está muy vinculado con una discusión que ya tuvimos, que es el de los quórum de aprobación en la Asamblea. Nosotros en el texto constitucional se denomina Convención Constitucional. Yo prefiero pensar, a diferencia de lo que ocurrió en Colombia, que es simplemente un matiz lingüístico, que seguimos pensando que lo que se va a convocar es una asamblea constituyente, con otra denominación, ¿no? Pero el tema del quórum es un tema relevante. Lo que se está planteando es un quórum de los 2/3 para adoptar acuerdos. Eso supone que 1/3 más 1 puede forzar, puede generar un veto importante. No es un tema que esté completamente resuelto. Para ser muy franco, lo que yo veo en las reformas constitucionales, porque lo que hacemos nosotros es incorporar el procedimiento para elaborar una constitución en la constitución actual. Y uno tiende a pensar, cuando ve las normas, incluso desde el punto de vista político, que lo que hay es un esfuerzo importante por enmarcar la actividad del constituyente originario que debería convocarse para generar una nueva constitución. Incluso
tratar de que sea más que un constituyente original, un constituyente derivado, ¿ah? Con límites en la propia constitución vigente. Entonces, claro, ahí hay un tema complejo. Si bien uno en el derecho comparado ve en otros procesos que el quórum de los 2/3 está presente, pero también hay quórum menores, una mayoría absoluta, por ejemplo, que eventualmente habría sido más compatible con eliminar el veto de una minoría, ¿ah? Lo que ocurre es que esta discusión también se da en un ambiente de fuerte incertidumbre, con ciertos datos importantes. En Chile, y dice, Sajuria, por ejemplo, lo plantea así, el centro político se ha vaciado, tanto desde el punto de vista de sus votantes como de las élites que lo representan. Entonces, el sistema político tiende hoy día a abrirse un poco más, a perder ese elemento de unión, de consenso que lo constituía tradicionalmente el centro político. No solo hablo de la democracia, entre paréntesis. Y en consecuencia, sí, yo tiendo a pensar que si seguimos en la lógica de una minoría con un poder de veto, eso va a hipotecar de alguna manera el nuevo texto constitucional. En cambio, si nos ponemos en la lógica del consenso necesario, porque una constitución, para que nos represente a todos, tiene que lograr consenso importante. Y, como decía al inicio, son procesos en que todos ceden, nadie obtiene todo, pero nadie pierde todo. Ese alcance del consenso yo preferiría que se buscara por otra fórmula, no por la imposición de un veto. Y me parece en ese sentido peligroso y complejo lo que viene. Gracias, Carlos. Aquí hay dos preguntas para Andrés. Las voy a juntar ambas. Cristian Martínez pregunta, ¿cómo ha logrado Colombia asegurar los derechos establecidos en la Constitución o han quedado como letra muerta? Y Manuel Troncoso pregunta, ¿podría contarnos cómo se desarrolló la discusión constitucional colombiana? ¿Qué tan difícil fue lograr los acuerdos necesarios? ¿Y cómo reaccionó la gente al proceso? Bien, empiezo por la pregunta de Cristian, porque tal vez una de las mayores innovaciones de la Constitución del 91 es la ampliación sustancial de la Carta de Derechos. Nosotros tenemos una Carta de Derechos que comprende derechos y libertades individuales, civiles y políticas, un amplio catálogo de derechos sociales, económicos y culturales, y un conjunto de derechos denominados en la Constitución colectivos y del medio ambiente. De hecho, el título de la Constitución relativo a los derechos y las libertades es tal vez el más largo, el más extenso del texto constitucional. Pero más allá de ese reconocimiento de una pluralidad de derechos que incluyen derechos aún más innovadores que la propia extensión de la Carta, como el derecho a la paz, que es un derecho consagrado constitucionalmente, y ustedes entenderán las razones históricas y de contexto por las cuales se produce esa formulación en la Constitución. Hay también mecanismos específicos de tutela y amparo de los derechos, específicamente la acción de tutela, que busca la protección de los derechos fundamentales ante una amenaza y que puede interponerse ante cualquier juez del país. No procede ante un juez específico, sino que se concibe inicialmente como un recurso de amparo que se puede interponer ante cualquier jurisdicción, ante cualquier juez, y que procede no solo contra autoridades del Estado, sino incluso contra particulares cuya conducta pueda poner en riesgo o esté amenazando gravemente un derecho fundamental, y que tiene un procedimiento sumario de 10 días. En 10 días tiene que resolverse la acción de tutela. Eso, para los estándares del tiempo que toman los procesos judiciales en Colombia, pues es realmente un hito y marca una gran diferencia. Entonces, ese ha sido una de las innovaciones, pero también uno de los grandes logros de la Constitución. La tutela acercó la Constitución a los ciudadanos. La tutela ha forzado cambios culturales en términos de la concepción de qué son los derechos humanos. No son una cosa lejana, sino son una cosa que atañe a las relaciones más inmediatas del ciudadano con otros ciudadanos y no solamente con el Estado.
y también ha conducido a un enorme activismo por parte de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tiene la potestad de revisar las providencias de acciones de tutela, y eso ha llevado a que tengamos en Colombia una jurisprudencia muy amplia en materia de derecho, muy ambiciosa también, que no deja de tener sus problemas, porque al hacer ese ejercicio encaminado a la protección efectiva de los derechos, en algunos casos se han presentado lo que muchos consideran desbordamientos de la competencia del juez constitucional, porque interviene en ámbitos que quizás son propios de otros poderes, específicamente del Ejecutivo en cuanto a la definición de políticas públicas y del Legislativo en cuanto a el desarrollo de la Constitución a través de las leyes. Gracias, Andrés. Quisiera seguir con esa misma pregunta y hacérsela a Itziar. ¿Qué pasa con la consagración de los derechos? Porque aquí hay una discusión también en Chile respecto a si los derechos sociales deben o no deben ir en la Constitución. Aquí nos encontramos con algunos sectores que han planteado que en este proceso constituyente que vamos a vivir y en esta nueva Constitución, si es que gana el apruebo, no debieran ir los derechos sociales. ¿Cuál es la realidad en el caso de la Constitución española? Y un poco también, en base a lo que nos contaba Andrés, ¿cuál ha sido también la experiencia en la realidad de estos derechos sociales en el caso español? Primero me disculpo, he tenido un problema técnico con la tablet y he tenido que quitar los cascos para poder conectar. Sí, pero se escucha bien. Ok. A ver, nosotros tenemos como en Colombia hemos tenido un sistema de recurso de amparo sumamente garantista. Tenemos también un amparo ordinario que facilita, digamos, la garantía por parte de los órganos judiciales del respeto a los derechos fundamentales. Pero ese recurso de amparo, como posiblemente conozcan los que conozcan más del sistema, se limita con alguna excepción a los derechos de corte liberal, digamos, a los derechos civiles y políticos, si hacemos el paralelo con las grandes declaraciones de derechos humanos, ¿no? Con alguna excepción en el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva y de huelga, porque se vinculan al derecho de la asociación y entonces de ahí se saca, pese a ser derechos sociales y por también las fórmulas como la Constitución los ha desarrollado, se consideran derechos fundamentales del núcleo duro, digamos. Y también la educación, como resultante de ese consenso fundacional, de ese consenso de la constituyente, fue una de las cesiones, digamos, a las reivindicaciones de los grupos, de los partidos, de los grupos parlamentarios de izquierda. Entonces, el derecho a la educación, que es un derecho social o que tiene una gran dimensión de derecho social, también tiene esa protección reforzada. El Tribunal Constitucional ha sido ahí fundamental durante muchos años, durante, diría yo, 30 años de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clave para asegurar la garantía y el respeto de los derechos, de esos derechos fundamentales al menos. Eso ha calado en los órganos judiciales de la instancia que respetan en gran medida con bastante fiabilidad la jurisprudencia constitucional y por ese lado no hay un particular problema porque además tenemos el ojo de Soro, la vigía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está ahí también para controlar que efectivamente no hay alteración ni vulneración también del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero ahí nos quedan fuera los derechos sociales de corte más prestacional, digamos, ¿no? Derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el mínimo vital, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde están las peticiones, una parte de las peticiones de la ciudadanía. En el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda ha sido uno de los clave de todas estas discusiones, porque con la crisis financiera del 2010, en España se vivió un drama con el tema de los desahucios, que seguramente se ha conocido porque efectivamente dio la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, ¿hay que llevar los derechos sociales a la Constitución? Hay que ver si hay contexto social, si hay consenso social para llevar qué derechos sociales. Yo creo que seguramente alguna dimensión del derecho a la vivienda, seguramente alguna dimensión del derecho a la salud, seguramente la asistencia sanitaria universal se podría llevar, porque podría haber consenso sobre ese tema, ¿no? ¿Para qué serviría llevarlo a la Constitución? Seguramente para consolidar unos mínimos
y para obligar al Estado, en cualquier caso, y sea cual sea el partido que ocupe el gobierno, a emplear una parte del presupuesto en eso. Nosotros tenemos consolidadas las reglas de gasto y las limitaciones de gasto y el equilibrio presupuestario en el texto constitucional. ¿Por qué no establecer además una regla de gasto específica para hacer frente a estas cuestiones? Después de la pandemia, ¿quién va a dudar que el derecho a la salud es un derecho fundamental? Y no está. Entonces, a mi juicio, pero por supuesto aquí estoy hablando no ya como letrada, por supuestísimo, sino como teórica, yo he defendido en muchos trabajos escritos que hay que todos los derechos tienen una dimensión prestacional, que todos los derechos cuestan dinero, desde el derecho a la tutela judicial efectiva hasta el derecho a la libertad de desplazamiento, todos cuestan dinero. Es una cuestión de cambiar un poco la percepción de los derechos y asumir que los derechos sociales, por supuesto, también cuestan dinero, pero que hay una serie de obligaciones positivas del Estado de responder también a esos derechos, ¿no? Porque además son la base también de la garantía de igualdad en muchos casos, que sin duda alguna es un derecho fundamental del núcleo duro. Así que mi opinión personal, e insisto, la que he defendido como teórica, es que por supuesto hay que llevar un núcleo duro de los derechos sociales, al menos al ámbito de la protección preferente, que es lo que hace que verdaderamente tengan una fuerza normativa mayor. Gracias, Itziar. Como estamos en la hora, quiero preguntarle a Carlos, para terminar este seminario, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema en una nueva constitución y comparada con la constitución que tenemos ahora, actualmente, en cuanto a los derechos sociales, agregar derechos sociales, consagrar más derechos sociales o llegar a un punto en que algunos sí, algunos no? ¿Cuál es tu opinión si fueras elegido constituyente? ¿Cuál sería tu opinión en este punto? A ver, prefiero no ponerme en ese escenario. A ver, claramente, tomándome de lo que conversaban con Itziar, la incorporación y el desarrollo de los derechos sociales en una nueva constitución en Chile es un dato de la causa. Es decir, es parte de lo que aparece de las reivindicaciones ciudadanas que impulsan. Me gustó mucho el concepto que planteó Itziar hace un rato atrás, porque en definitiva el forzamiento del momento constituyente lo hace la ciudadanía, ¿no? Y creo que en ese planteamiento el desarrollo de los derechos sociales es un eje central. Entonces, no entendería una nueva constitución sin una revisión de esa materia y evidentemente una modernización y una actualización. Yo les decía, la Carta del 80 todavía conserva mucho del contenido ideológico que imprimió la dictadura. Se liberaron algunos aspectos en relación con la integración del Congreso y similar, pero en la visión sobre los derechos fundamentales sigue siendo la visión que tenía el régimen militar. En consecuencia, si ustedes analizan, de derechos sociales hay muy poco en la Constitución de 1980. No hay una visión desde los derechos sociales, ¿no? Hay, por ejemplo, ausencia fácil, no está reconocido el derecho al trabajo, solo la libertad de trabajo, que no es un derecho social, evidentemente. Hay temas hoy día como el derecho al agua, que para nosotros es un tema muy relevante, que ni siquiera aparece mencionado, al contrario, solo se menciona la posibilidad de constituir derecho de propiedad sobre las aguas, sobre los derechos. Entonces, sí, tiene que haber una visión distinta. Tenemos todo el tema de los pueblos originarios, ¿ah? Un tema relevante en Chile hoy día con el conflicto que tenemos en relación con el pueblo mapuche, por ejemplo. Entonces, no me cabe ninguna duda que va a haber una revisión, una profundización de los derechos sociales. Sin ninguna duda. Para terminar, para no dejar fuera una pregunta que acaba de llegar, Sara Valenzuela pregunta al profesor Carlos, ¿en este nuevo proceso constituyente se puede correr el riesgo de Islandia, que pasó a ser un proceso democrático, resultó ser frustrado, no llegándose a una nueva constitución? Siempre está ese riesgo, porque después primero está el riesgo que no se alcancen los consensos necesarios para elaborar un texto nuevo. En los 2/3 como quórum, es un quórum muy alto. Claro, y si no nos ponemos de acuerdo en el régimen de gobierno, si no nos ponemos de acuerdo en el carácter unitario del Estado, no tenemos constitución finalmente. Pero además, si llegáramos a tener un consenso, y un consenso a la baja, digamos, un consenso en definitiva impuesto por un poder de veto de una minoría,
corremos el riesgo de que la ciudadanía finalmente, en el plebiscito de salida, que le llamamos a decir, el plebiscito que tiene que ratificar o no el texto que se le proponga, sencillamente lo rechace. Ese riesgo está, evidentemente siempre está. Pero la diferencia con Irlanda es que en el proceso irlandés lo que hay más bien es la voluntad de un gobierno de no concretar el proceso constituyente. Acá el riesgo va porque la ciudadanía no logre, primero no logremos como convención constitucional, asamblea constituyente directamente, no se logre un acuerdo, y lo segundo es que logrando ese acuerdo no lo acepte la ciudadanía. Muchas gracias. Con esto ya damos por cerrada nuestra conversación. Nuevamente, muchísimas gracias a Itziar, a Andrés, a Carlos por haber compartido con nosotros esta discusión, este debate, esta reflexión. Para nosotros era muy importante tener la opinión de ustedes, la experiencia de España, la experiencia de Colombia y la visión de Carlos desde el punto de vista de lo que estamos viviendo en Chile. Así es que les agradecemos. Esto va a quedar también como material para la reflexión, para lo que estamos recién comenzando. Así es que, de nuevo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y haberse dado el tiempo de discutir estos temas que la verdad es que nos hemos dado cuenta que no solamente son fundamentales en la realidad chilena por el proceso que estamos viviendo, sino que en general en las sociedades con tantos cambios, bueno, y con sociedades demandantes, evidentemente también está presente en todos los estados de alguna manera. Así es que les agradezco mucho como directora del programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y además invito a todos aquellos que deseen ver nuevamente este seminario u otros que hemos realizado, están todos en la página de YouTube del programa Estudios Europeos, ahí lo encuentran y podrán ver que hemos tenido bastante diálogos y ya tenemos seminarios preparados para la próxima semana, así es que pese a la pandemia, gracias a la pandemia incluso estamos más activos a través de estas redes que nos unen. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Un placer. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un gusto.